estimadas Lady y Caterine. Muchas gracias por estar aquí en este espacio de nuestra tercera webconferencia del curso de gestión ambiental. Les habla su directora de curso, Luz Dari Castellanos. Vamos a compartir la pantalla para que podamos observar la presentación. Entonces, allí ya se nota, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya la tienen allí? ¿Se observa la presentación? Sí, señora. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, les habla su directora, la docente Luz Dari Castellanos. Estoy como directora del curso de gestión ambiental para este periodo 16-1 del 2024. Me encuentro en Palmira Valle, zona centro-sur. Bueno, básicamente, esta ya es la última webconferencia que tenemos y ya prácticamente estamos culminando el periodo académico. Actualmente estamos haciendo lo que es la evaluación tarea 4, que es una evaluación acerca de los contenidos de las unidades 1, 2 y 3. Y nos queda entonces el desarrollo de la actividad final, que es auditoría ambiental. Y es lo que vamos a abordar aquí en esta webconferencia. Es importante resaltar que la auditoría ambiental es un concepto muy amplio. O sea, hablar de auditoría ambiental, podríamos decir que en sí es un curso, auditoría ambiental como tal. Sin embargo, dentro de gestión ambiental, la unidad 3 la vamos a abordar de manera muy general. Algunos conceptos muy básicos para que tengamos idea de qué se trata. Bueno, en este sentido, entonces la auditoría ambiental está direccionada al resultado de aprendizaje número 3, que dice reconocer la importancia de la planificación de una auditoría ambiental mediante la identificación de aspectos a mejorar para el mejoramiento de procesos ambientales en las organizaciones seleccionadas. La temática es auditoría interna y auditoría externa. Teniendo presente lo que es la guía de aprendizaje de la actividad final, pues el foro aún no está habilitado porque pues todavía no ha llegado la fecha de acuerdo a la agenda del curso y al cronograma que tenemos en el calendario académico, pero sí podemos tener habilitado lo que es la guía, ¿no? Entonces la guía si alguno de pronto la quiso descargar, en la guía tenemos lo que es la actividad individual y la colaborativa. En la actividad individual tenemos que dar lectura y comprender las temáticas recomendadas para la unidad 3 en el entorno de aprendizaje. Igualmente, se solicita que se presente un documento Word con un resumen de una referencia bibliográfica que tenemos aquí de Murcia acerca de lo que es la restauración ecológica, pero está en inglés. Está en inglés porque el objetivo es que hagamos un fortalecimiento de la segunda. Y por último, presentar síntesis de la metodología en auditoría ambiental interna y externa. Entonces es mirar las referencias bibliográficas y presentar una síntesis individual al respecto. En la parte colaborativa tenemos que a partir del proceso industrial abordado en la tarea 2, formular un esquema de auditoría interna en el que se pueda evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 14001 en su versión 2015. Consolidar entonces documento Word con la siguiente estructura aplicando norma APA. Portada, introducción, objetivos y el desarrollo de 4 puntos. El primer punto es formular un esquema de auditoría interna en el que se pueda evaluar el cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 14001 en su versión 2015, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. En la diapositiva 5, ya me hablas de las evidencias, ¿no? Las evidencias prácticamente se refiere a lo mismo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, pero hace referencia a los documentos que deben presentarse como tal. Bueno, vamos a hablar un poquito del concepto de auditoría ambiental en términos generales. Resulta que la auditoría ambiental
es la última fase del ciclo PHDA. El ciclo PHDA, nosotros lo tenemos también dentro de los sistemas de gestión en general. De pronto lo han visto en cursos que tengan que ver con calidad, con la norma de calidad, la ISO 9000, tal vez. O si tal vez han visto algún curso que relacionado con sistemas integrados de gestión. Entonces allí tenemos todo lo que es la parte de gestión. Esta parte de gestión se pasa siempre en el ciclo PHDA. Planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, nosotros en lo que acabamos de entregar hace unos días en la tarea 3, en la tarea 3 se hizo una formulación, digamos, de algunos de los aspectos que consideramos en el sistema de gestión ambiental. Entonces, allí se hizo una formulación por medio de unas matrices, hicimos la política ambiental, hicimos los objetivos, hicimos también la matriz de identificación de normas, de aspectos de impactos ambientales, hicimos la matriz de metas, indicadores, de responsabilidades. ¿Sí? Todo eso es solamente una parte muy pequeña en sí de la norma, porque si ustedes pudieron observar el documento de Shirley Plaza, que fue el que analizamos en la webconferencia 2, es bastante extenso hacer una planificación. Entonces, digamos, ese aporte solamente corresponde a esta flecha azul, no más. Así sea mucho trabajo, así sea amplio, así sea engorroso, solamente esta flecha, la azul. Y es la parte más difícil, iniciar. Después de que hay una planeación, digamos, documentos que me dicen qué voy a hacer, entonces lo hago. Cuando ya sé lo que voy a hacer, entonces paso a hacerlo. Y entonces paso a la flecha verde. ¿Sí? Entonces, cuando yo planeo, yo espero unos resultados. Yo estoy esperando que va a pasar algo. Cuando yo lo hago, me voy a dar cuenta que no. Y siempre es así. En sistemas de gestión y en la vida misma. Usted puede planear algo muy minuciosamente y cuando ya lo ejecuta, siempre hay que hacer ajustes. Aplica de pronto si usted tiene el proyecto de construir una casa, hacer una fiesta, estudiar, lo que sea. Siempre es así. Entonces, ejecutamos y vemos y pasamos entonces a la flecha naranja que se llama verificar y allí nos vamos a dar cuenta que cuando estamos verificando, o sea, cuando hacemos una verificación, estamos haciendo una auditoría. ¿Sí? La auditoría lo que hace es ayudarnos a verificar si eso que se hizo bien o se hizo mal. Y no digamos bien o mal, vamos a ver cómo vamos, más bien. No se trata como de enjuiciarnos, sino de mirar cómo vamos para corregir. Entonces, aquí va en verificar, que es la auditoría como tal, allí van a salir unas evidencias, unas acciones de mejora o lo que llamamos a veces unos hallazgos, ¿no? Entonces, cuando encontramos esas no conformidades o esas situaciones que no son lo que nosotros esperábamos porque habíamos hecho una planeación, entonces tenemos que actuar. ¿Qué es actuar? Actuar es llevar a cabo las correcciones necesarias para llegar a una mejora, para llegar a la excelencia, para llegar a cumplir eso que nosotros previamente estuvimos planeando. De eso se trata. Un momento, por favor. Bueno, continuamos. Entonces, de eso se trata. Si seguimos avanzando, entonces tenemos una definición. La definición nos dice que la auditoría ambiental es un instrumento de gestión que comprende una evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva de la eficacia de la organización
el sistema de gestión y procedimientos destinados a la protección del medio ambiente. Se trata de un instrumento para la identificación de cualquier problema existente o potencial relacionado con el medio ambiente a partir de la legislación ambiental. Entonces, podemos decir que la auditoría ambiental es un instrumento que apoya la gestión. Se aplica para evaluar. Vamos a evaluar el sistema de gestión medioambiental, el estado ambiental de la organización, valorar informes ambientales acerca de calidad ambiental y de un activo industrial y sus procesos y establecer niveles de responsabilidad empresarial por demandas a terceros o de consumidores, daños ambientales o generación de residuos. Entonces, la auditoría ambiental es muy extensa. Y si la empresa donde nosotros estamos haciendo la auditoría es compleja, más compleja también es la auditoría ambiental. Pero, como todo en la vida, hay personas que son especializadas en hacer estos procesos de auditoría. Esa es una de sus fortalezas. ¿Cuáles son las ventajas de la auditoría ambiental? Una de las ventajas más grandes es que le permite autoevaluarse, ¿sí? Permite que uno pueda autoevaluarse, mirar uno cómo va, pero desde un punto de vista objetivo. No se trata de autoengañarse, no. Se trata de autoobservarse para mejorarse. Si uno con uno mismo, o sea, cada uno consigo mismo se puede hacer una auditoría, a ver cómo vamos en los diversos aspectos de la vida, a ver cómo voy como madre, cómo voy como estudiante, cómo voy como trabajadora, cómo voy en todo, ¿sí? Entonces, dentro de estas ventajas tenemos asegurar a la organización que la aplica que existe un cabal cumplimiento de las leyes y regulaciones en materia ambiental, así como de las políticas empresariales y en consecuencia un buen desempeño en cuanto a sus objetivos y metas ambientales trazadas por la organización. Incrementar la calidad, minimizar riesgos operacionales y gerenciales, facilitar intercambio de información relevantes para toma de decisiones, identifica alternativas para minimizar impactos ambientales. Dentro de lo más relevante que tenemos es el cumplimiento de la norma ambiental, porque si no se cumple la norma ambiental, segurito, es muy probable que se presente una multa, ¿sí? Una sanción por parte de la autoridad ambiental. Y esas sanciones siempre son elevadas y eso le representa a la empresa pérdidas económicas. Entonces, por eso es mejor prevenir que curar, ¿cierto? Prevenir es yo hacer mis auditorías y tomar las medidas correctivas. Curar es pagar multa e incluso la autoridad ambiental, dependiendo de la gravedad de una situación ambiental o de un impacto ambiental, puede también cerrar una empresa, ¿sí? Entonces puede cerrar una industria, dependiendo pues de qué tan complejo sea la negatividad que ésta produzca o el deterioro. El ciclo de la auditoría se define como periodo de tiempo durante el que se someten a auditoría todas las actividades de la organización. Vamos a tener algo claro. Una vez se lleva a cabo la planificación y la verificación, la ejecución, pasamos a la verificación. La verificación inicialmente es hacer una auditoría interna, o sea, una auditoría objetiva donde yo me autoevalúo y tomo las acciones correctivas. Una vez estoy seguro como empresa de que ya hice lo pertinente, que estoy muy bien en mi sistema de gestión, solicito la auditoría externa. La auditoría externa, entonces, es ese proceso complejo donde vienen personas de CONTEL o de alguna ente certificadora acá en Colombia a mirar cómo está esa empresa. Si encuentran que la empresa va muy bien, seguramente van a tener hallazgos de no conformidades, pero eso no quiere decir que vaya más, significa que hay que hacer correcciones. Entonces, el auditor externo le concede la certificación ambiental a la empresa. Pero si hay muchas fallas, no se lo concede. Y esa certificación hay que sostenerla en el tiempo cada 3 años.
cada año hacer auditoría interna y cada 3 años debe renovarse la auditoría externa. Y el hecho de que se le haya concedido una certificación ambiental inicial no quiere decir que la va a tener para siempre. No quiere decir eso. O sea, se le puede retirar la certificación ambiental a una persona, a una entidad, si no cumple con lo que pide la norma. En este sentido, entonces, hay un auditor. ¿Quién es el auditor? Se define como una persona o equipo, sí, generalmente es un equipo perteneciente al personal de la organización o exterior a ella. Cuando pertenece a la organización hablamos de auditoría interna, pero cuando es un auditor que no pertenece a la organización estamos hablando de auditoría externa, que actúa en nombre de la alta dirección de la organización y que posee individual o colectivamente las competencias indicadas y sea lo suficientemente independiente de las actividades objeto de la auditoría como para emitir un dictamen objetivo. Entonces se busca que sea una persona neutral, pero muy preparada en el tema, que conozca el tema, pero que sea neutral para que lo que vaya a emitir, el juicio, el dictamen que vaya a emitir sea objetivo, sea para que la empresa mejore, no para hacerle un favor, no para mostrar todo lo maravillosa que es, sino para ayudarle a mejorar en las fallas que pueda tener, ¿sí? O a por lo menos identificarlas. La auditoría en este sentido, entonces, tiene unos objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Facilitar el control por parte de la dirección de las prácticas que puedan tener efectos sobre el medio ambiente, es decir, cuáles son las consecuencias de los procesos que se desarrollan al interior digamos, del proceso industrial. Conocer el estado medioambiental de la empresa, evaluar su adecuación a las políticas medioambientales de la empresa, implantar las bases de un adecuado sistema de gestión medioambiental e informar a los grupos interesados. ¿Cuáles son los tipos de auditoría? Inicialmente hablamos de interna y externa, pero si profundizamos en el concepto, vamos a ver que son bastantes, ¿sí? Existen tipos de auditoría medioambiental como situaciones medioambientales de la empresa, según los distintos criterios que utilicemos para la clasificación. Entonces, si queremos clasificar la auditoría de acuerdo al alcance, podemos encontrar auditorías integradas y auditorías sectoriales. La integrada se lleva a cabo cuando el objeto es toda la instalación, es decir, es un análisis global de la situación medioambiental de la empresa en funcionamiento, o sea, todo, fábrica, comercialización, administrativos, todo. Y si hablamos de una auditoría sectorial, es un diagnóstico parcial sobre algún aspecto de la actividad de la empresa. Según la procedencia del equipo auditor, entonces, como lo mencioné anteriormente, puede ser interna o externa. La externa es ejecutada por una empresa especializada y la interna es ejecutada por personal de la propia empresa a auditar. Según el entorno medioambiental auditado puede ser exterior, su objeto de estudio son los impactos que la actividad de la empresa provoca en el entorno, o interior, donde su objeto de estudio es el proceso industrial y el medio ambiente laboral, o mixta, un diagnóstico medioambiental completo. Según la periodicidad, tenemos que puede ser permanente. Generalmente esto no se da, requiere recursos económicos y, digamos, de planta un equipo auditor. Cíclica o periódica es la que más se da a intervalos determinados de tiempo, generalmente cada año. Discontinua de manera intermitente y única que se realiza una sola vez. No, realmente lo que más se da es periódica. Y según sus objetivos puede ser de conformidad, que es comprobar que la empresa cumple la norma medioambiental vigente. Esta es de gran importancia, de conformidad, porque ya sabemos que el no cumplimiento de la norma está generando posibles sanciones, pero además de eso un deterioro al ambiente. Dentro de los objetivos también tenemos de siniestro o accidente, de riesgos, de fusión o de absorción o de adquisición de producto, de gestión generalizada, de evaluación del sistema de gestión medioambiental. La auditoría ambiental tiene unos requisitos.
Hablamos de auditoría interna, esta debe garantizar que las actividades realizadas por la organización se lleven a cabo conforme a los procedimientos establecidos, identificar posibles problemas en los procedimientos y mejorarlos. Y el alcance de la auditoría dependerá del tamaño y tipo de organización, pero siempre se debe tener en cuenta que todas las actividades de la organización deben auditarse. Bueno, yo no sé, tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de participar en una auditoría. Les cuento que cuando hay una auditoría, envían a un auditor. La empresa generalmente quiere tener atenciones con él y va y de pronto lo recoge al aeropuerto, le muestra todas las instalaciones de la empresa, se hacen muchas reuniones con él y siempre se está atento a lo que requiera, ¿no? Se invita a almorzar y eso dura varios días, no es un día, a veces puede durar una semana o dependiendo, ¿no? Dependiendo de la complejidad. Pero más o menos el protocolo es así. Al final emite su dictamen y todo es con mucho protocolo, con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucha empatía, con mucha objetividad, porque la empresa que busca la certificación, pues quiere tenerla. Para ello hizo una inversión en recursos, en personas, de su sistema de gestión para tener la certificación. El auditor es una persona muy importante en este proceso. Para organizaciones de pequeño tamaño se puede realizar la auditoría de todas las actividades que desarrollan una sola vez. La auditoría debe ser realizada por personas independientes de la actividad auditada. Estas personas pueden ser de la propia organización o de organizaciones externas. La auditoría tiene un programa, ¿sí? O sea, es decir, cuando ya llega el equipo auditor, hay una planificación de auditoría. Entonces también la auditoría tiene su ciclo PHBI, planear, hacer y verificar. Las organizaciones deberán elaborar un programa de auditoría donde se define por escrito los objetivos de cada auditoría o ciclo de auditoría, donde se incluye la evaluación de los sistemas de gestión empleados, la determinación de la coherencia del sistema, el programa de la organización en el que se debe estar incluido el cumplimiento de la legislación, la periodicidad de la auditoría para cada actividad. La organización debe definir de forma clara y explícita el alcance general de cada auditoría donde se detalle los temas que abarcan, las actividades objetos de la auditoría, los criterios medioambientales a considerar, el periodo de tiempo cubierto por la auditoría. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? Bueno, aquí ya tenemos conectados 4. ¿Alguna pregunta? Entonces continuamos. No, señora. Bueno, esta parte es es más que todo teórica. Más que todo es muy teórica porque encontrar de pronto, no es como tan sencillo encontrar resultados de auditoría, porque los resultados de las auditorías son confidenciales. Entonces, pues nadie va a estar publicando en Internet. Publican los resultados positivos mediante informes de sostenibilidad ambiental, pero los resultados de auditoría como tal, no. Es complejo encontrar de pronto papeles de auditoría como para que miremos un caso, así como el de Shirley Plaza. No encontré de auditoría así, un caso así como ese, bien estructurado. La auditoría requiere también recursos y medios. Requiere una dotación de medios y recursos apropiada de manera que las personas o grupos de personas que participen en las auditorías reúnan los requisitos siguientes. Miren, para ser auditor hay que haber hecho el correspondiente estudio como auditor o como equipo de auditoría. Y dentro de esos requisitos está poseer un conocimiento adecuado de los sectores y campos sujetos a auditoría. Es decir, si una persona va a ir a auditar, digamos que un ingenio, la persona tiene que conocer muy bien de la parte industrial del ingenio, tiene que saber cómo es el proceso industrial, porque si no, no va, es como
que alguien fuera a evaluar algo que no conoce. Eso no tiene sentido. Entonces, no podemos decir, no, es que tiene que ser ingeniero X o Y. No. Es una persona que en un sector productivo tiene conocimiento y en un sector productivo tiene también criterio de decir, no, esto está bien o aquí falta tal cosa. Por ejemplo, yo soy docente. Yo puedo hablar de pronto cómo está estructurado un curso, cómo es el sílabo, las unidades académicas, las actividades, sí, porque eso es lo que yo soy. Ese es el conocimiento que tengo. Tengo conocimiento de gestión ambiental un poco general, pero si a mí me dicen, vaya audite X empresa, definitivamente hay que ponerse a estudiar y conocer muy bien cuál es en detalle el proceso productivo, porque es que ahí en el proceso productivo es donde vamos a encontrar los impactos ambientales más importantes, ¿sí? Entonces, por ello es muy importante esto, un conocimiento adecuado de los sectores y campos sujetos a auditoría. Si yo voy a ir a auditar una mina, tengo que saber de minería. Si yo voy a ir a auditar una empresa de alimentos, tengo que saber de la industria de alimentos. Entonces, esto es muy importante. Por ello, aquí damos las bases generales. Ya una base específica, ya si alguien quiere ser auditor, definitivamente pues hay que profundizar mucho en este estudio. Disponer de conocimientos y experiencias relacionadas con los aspectos técnicos, los aspectos medioambientales, las operaciones de gestión y las normas de carácter medioambiental. Entonces, yo tengo que saber cuáles son los decretos, las normas, las leyes del recurso agua, del recurso aire, de los suelos, cuáles son las máximas concentraciones permisibles de gases a la atmósfera. ¿Mm? Eso lo vimos. Eso está en el examen. En el examen están varias preguntas de eso. Si yo no sé eso, pues yo cómo voy a saber si lo que está emitiendo en concentración miligramos por metro cúbico de X contaminante está en la norma o no está en la norma. Tengo que saber. Como yo para decirle a usted, no, si usted aprobó el examen, si sacó siquiera el 60%, como vale 100 puntos, si saca 60 lo aprobó, si no, no. Así mismo, igualito. Entonces tengo que tener el conocimiento. Seguro no me voy a saber del decreto 948, artículo 35, no, no me lo sé, pero sé dónde buscarlo, sé dónde encontrarlo, ¿sí? Y les cuento que esta normatividad ambiental es supremamente amplia y como toda la normatividad colombiana, mantiene cambiando y mantiene actualizándose y mantiene saliendo. Yo no sé si ustedes saben que yo no les conté, no me acuerdo, en la primera conferencia les conté que yo soy ingeniera ambiental, pero resulta que yo también estudié otra cosa que no tiene nada que ver, o sí un poquito en la parte de auditoría. Yo soy contadora pública y les cuento que de las carreras o de las profesiones que más cambia es esta, la contaduría. ¿Por qué? Porque requiere el manejo de todo lo que es impuestos. Y los impuestos cambian constantemente. Y los impuestos son muchos. No solamente es el IVA, la renta, no, son muchos más. Entonces, nuestro país se caracteriza porque emiten mucha norma de todo. Y de la parte ambiental también. Entonces hay que estar muy actualizado en esto. Si no conozco la norma, entonces ¿yo qué voy a auditar? ¿Cómo sé lo que voy a auditar? Tener la suficiente formación y capacidad como auditores para alcanzar los objetivos fijados. Ser independientes de las actividades auditadas con el objeto de poder emitir una opinión objetiva e imparcial. Los recursos que se destinen a la auditoría y el tiempo dedicado deben ser proporcionales al alcance y objetivos de la misma. Las etapas. Entonces hay una etapa que se llama planificación y preparación de la auditoría. Entonces no es que llegamos al equipo auditor, a la Ingenio X o a la industria X o empresa X, a la UNAD, por ejemplo, llegó el equipo auditor y no sabe qué va a hacer. No, tiene que ya tener una planificación de qué va a hacer, los días que va a estar allí y específicamente a qué cargos van a ir a auditar, a qué personas. Actividades de auditoría, realización como tal de la auditoría, o sea, lo planificado, ejecutarlo. Y por último, hay un cierre. Dentro de la planificación y preparación, lo que se hace es una familiarización con las actividades del centro
y con el sistema de gestión del medio ambiente allí establecido. Centro se refiere a cualquier tipo de empresa. Y el estudio de los resultados y conclusiones de auditorías anteriores. Entonces se toma cuál fue el dictamen de las auditorías anteriores como punto cero, como punto de partida para ver si realmente se mejoró lo que se tenía que mejorar o cómo vamos. Objetivos de la planificación. Se planifica y se prepara la auditoría con el objetivo de garantizar que la organización dispone de los recursos apropiados y que todas las partes implicadas en el proceso de auditoría, auditores, dirección y personal de la organización, comprenden cuál es su función y cuáles son sus responsabilidades. Entonces, aquí es importante que las personas que tienen este tipo de cargos tengan como mucha conciencia de la importancia que tienen dentro del cargo, ¿sí? De lo importante que están haciendo o su función, cuál es tan importante dentro de este sistema. La forma de la preparación. Bueno, se recogen los siguientes puntos. Es algo un poco extenso, donde en primera instancia se define el alcance y objeto de la auditoría, posteriormente el área auditada, luego se establece el equipo auditor, lugar y fecha de auditoría, documentación de referencia, calendario, horas, personas a entrevistar, entregar el plan de auditoría al auditado con suficiente antelación, elaborar las listas de comprobación si hay lugar a ello, por ejemplo, mediante listas de chequeo, checklists, o mediante listas abiertas a partir de la recogida de la documentación. Distribuir las tareas al equipo auditor. Forma de realización. Entonces, las actividades incluidas dentro de la auditoría son las siguientes. Se presentan conversaciones con el personal, la inspección de las condiciones de funcionamiento y de las instalaciones, examen de registros, procedimientos escritos y otros documentos. A continuación se relaciona una serie de instrumentos de auditoría que se pueden realizar para llevar a cabo el trabajo encomendado. Son instrumentos imprescindibles las entrevistas. Entonces, el hablar con las personas, el hablar con los empleados, es uno de los puntos de partida imprescindibles que por medio del diálogo permiten obtener información del personal de la empresa. Para realizar correctamente una entrevista, se debe tener en cuenta, en primera instancia, prepararla anticipadamente y con detenimiento, o sea, saber qué se va a preguntar. No llegar allá con el cargo y como que, bueno, ¿de qué vamos a hablar? No, porque no es algo informal, es un proceso formal e importante. Definir los objetivos de la entrevista y los resultados buscados. Iniciarla en un ambiente propicio y con una relación constructiva con el entrevistado. Preguntar a los entrevistados sobre sus tareas y responsabilidades, elaborar un documento de trabajo con los resultados de las entrevistas y otras informaciones adicionales obtenidas. Otro de los instrumentos que se utiliza son los cuestionarios, que son instrumentos indispensables para el trabajo del equipo auditor. De su correcta realización y posterior tratamiento dependerá la calidad de auditoría. Debe ser preparada metódicamente, deberán facilitarse unas respuestas de tipo sí y no con comentarios al margen. Existen dos tipos de cuestionarios según sea el momento de la auditoría. Cuestionario de información previa, que se realizará antes del inicio de la auditoría propiamente dicha. Entonces aquí, en esta actividad, nosotros estamos solicitando un esquema de auditoría. Dentro del esquema ustedes colocan que inicialmente se hace una auditoría interna, posteriormente se hace la solicitud de la auditoría externa. Dentro de la auditoría interna, entonces ustedes pueden indicar qué instrumentos serían los más viables. Entrevista y a quién, ¿sí? ¿A quién podrían entrevistar? ¿A qué cargos dentro de la empresa podrían entrevistar? ¿Se acuerdan que tenemos una matriz de roles y responsabilidades que es la última matriz que se hizo en la tarea 3? Por ejemplo, allí hay unos cargos importantes para entrevistar. ¿Qué le preguntarían a esos cargos? ¿Sí? ¿Y qué persona es la que tiene también lo que son los registros de las emisiones? O sea, los registros de las emisiones de agua,
en metros cúbicos por segundo, por ejemplo, los registros de las emisiones de aire, si es que hay emisiones de contaminantes al aire y cuáles serían sus concentraciones, los registros de las emisiones de residuos sólidos, que esos se pesan en kilogramos, ¿sí? O se presentan, perdón, en kilogramos, entre otros. Si hay manejo de residuos peligrosos, cómo se hace, si hay manejo de residuos orgánicos o no, si hay contaminación del agua. Entonces, allí, con todo eso, se van construyendo como los instrumentos, listas de chequeo, listas de chequeo, entrevistas y cuestionarios. El cuestionario también permite la recopilación de información general sobre la sociedad y la instalación que permite caracterizar la sociedad y conocer su estructura de producción. Aquí sociedad se refiere a empresa. Entonces aquí tenemos plano de la zona donde se ubica la instalación. Usted no tiene que entregar un plano, ¿no? Solamente estos son conceptos generales. Descripción de los procesos, identificando emisiones, residuos efluentes y olores, lo que les acabo de decir, gestión de los residuos sólidos, materias primas utilizadas, entradas y salidas de las mismas, política medioambiental de la sociedad, costos medioambientales, organigrama, áreas de responsabilidad, último informe anual de la sociedad a sus accionistas, revisión de auditorías anteriores y cualquier otra información que se considere interesante sobre la sociedad. ¿Sí? En esta diapositiva se está resumiendo gran parte del esquema, ¿sí? Para que lo tengan presente. Esta es la diapositiva 28, miren. Aquí hay mucha respuesta de la actividad que se está pidiendo. Ya estamos aquí terminando. Sistemas y procedimientos de gestión interna medioambiental, objetivos y alcance, documentos para conocer los sistemas de gestión medioambiental de la empresa, política medioambiental de la sociedad, programa medioambiental de la sociedad, programa de la auditoría, descripción de los objetivos, alcance, finalidad y aplicación de la auditoría, informe interno de los resultados de la auditoría anterior, situación externa propuesta, deficiencias o infracciones cometidas durante los últimos 5 años. Cuestionario posterior a la visita. Con el objeto de conocer toda la información de funcionamiento y control interno de la instalación, sus resultados son fundamentales para la redacción del informe final. El contenido de dicho cuestionario es mayor que el del previo. Análisis de proceso. Posibilitará al auditor un conocimiento detallado de la actividad de la empresa, lo que facilitará sus sugerencias sobre dicho funcionamiento. Consistirá en valoración de la situación actual, evaluación de las tecnologías utilizadas, obsolencia o no y su adecuación para dicho momento, bajo las perspectivas económicas y técnicas, y sugerir en caso necesario su emplazamiento. Se utiliza también guiones de auditoría, que es el conjunto de reglas generales que aportan la metodología a seguir a base de listas, cuestionarios o formularios estandarizados, proporcionando una visión rápida de la misión del equipo auditor. Muestreos y análisis. Aquí estos son muestreos de laboratorio, ¿sí? En caso de que se puedan conseguir, se puedan solicitar y van a ser parte, más que todos los que tienen emisiones de residuos líquidos, o sea, aguas residuales, y también los que tienen emisiones de residuos de gases a la atmósfera. Documentación de trabajo y hay unas etapas. En particular, el procedimiento de auditoría deberá incluir los siguientes pasos. Comprensión de los sistemas de gestión, evaluación de los puntos fuertes y débiles de los sistemas de gestión, recogida de los datos pertinentes, evaluación de los resultados de la auditoría, preparación de las conclusiones de la auditoría y comunicación de los resultados y las conclusiones de auditoría. Dentro de esta etapa hay preauditoría, auditoría y luego tenemos postauditoría. Entonces, en la preauditoría tenemos la planificación de la auditoría como tal, definición del alcance del análisis, identificación de las fuentes de información de la empresa. En la auditoría tenemos lo que es la recopilación de la información general sobre la planta, análisis del proceso de producción, reuniones con el personal de la planta, identificación de los procesos unitarios, identificación y características de residuos y emisiones, visitas a la planta e inspecciones.
Y en la post-auditoría tenemos el informe final con evaluación y presentación de los resultados y posibles usos de los resultados. Entonces, dentro del esquema ustedes van a copiar casi que esto mismo, pero lo van a ampliar. Lo van a ampliar indicando cuáles serían esos instrumentos que van a utilizar en la auditoría. Y digamos que sería la auditoría interna, ¿sí? ¿Qué instrumentos? Cuestionarios, entrevistas, listas de chequeo, ¿sí? Ese tipo de cosas. Básicamente, digamos que con esta pequeña charla damos cobertura a lo que son los conceptos básicos referentes a la auditoría ambiental. ¿Hay alguna pregunta? Solo mujeres nos conectamos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, ¿Sí? ¿Me escucho? en la fase 5 respecto al resumen mínimo, ¿cuántas páginas No, digamos de que tener? si ustedes lo pueden sintetizar en una página, está bien, una página y media, no tiene que ser extenso. ¿El resumen de qué? Ah, ok, ¿De la pues. restauración ecológica que está en inglés o el resumen de la auditoría? Porque son dos documentos que se solicitan. ¿Cuál de los dos? Yo pensé fue en el del documento en inglés, pero ¿a cuál te Sí, refieres? de ese. Así es, una página, dos Y, páginas, no más. vale, profe, ¿y de la síntesis va aparte en otro documento Sí, en otro o van documento en? y ahí sí va a ser más largo. Allí sí va a ser más largo porque pues de por sí el tema es más largo, ¿no? Un poquito más extenso. Ah, o sea que Entonces, se deben de subir dos formatos. sí, o si usted quiere subir un documento Word nomás y en el documento Word coloca en una primera parte lo que es la restauración ecológica y en la otra parte coloca la de la auditoría ambiental. Pero tengo que hablar de la interna y la externa, ¿cierto? Sí, de las dos, sí. Vale, Sí, profe, gracias. bueno, con mucho gusto. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, no siendo más en las inquietudes, entonces les agradezco mucho su tiempo y el haber compartido este espacio. Ya según la agenda del curso, no, dentro de unos días ya estaremos abriendo los foros. Cualquier inquietud, pues ya saben dónde encontrarnos. Entonces les deseo una feliz noche. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.